Dios te bendiga en este hermoso momento en que compartimos juntos otra vez. Ya han sido varias semanas, algunos meses que hemos estado compartiendo la palabra de Dios. Mi deseo y oración es el mismo, que Dios te bendiga, que en medio de tu necesidad espiritual Dios te dé palabras de ánimo, de fortaleza, que Dios te empodere a través de su palabra, porque la palabra de Dios es poder y vida. Y cuando tú la lees o la escuchas, el Espíritu Santo toma su espada y la usa para fortalecerte, invigorizarte y ayudarte. Te echa luz, te da claridad. Así que quisiera invitarte en este día que leamos juntos la palabra de Dios. Voy a leer la última porción del capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles y voy a hacer alusiones al capítulo siguiente, el capítulo 7. Quisiera empezar en el verso 8 del capítulo 6 y leer hasta el 15. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen a los que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, y le arrebataron, le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre amado, qué precioso es poder venir con mis hermanos delante de tu presencia. Señor, qué bueno es saber que estamos unidos en el mismo espíritu, porque el mismo espíritu que está en ellos está en mí, y somos tus hijos y amados tuyos. Y Padre, ahora te pedimos que tu palabra, que nunca vuelve a ti vacía, que encuentre en el corazón y en la vida de mis hermanos y de mis amigos y la mía, Señor, que encuentre allí una tierra fértil abierta para esta semilla que tú vas a plantar en ella. Permite que tu palabra nos traiga aliento, nos traiga nueva fuerza, nos traiga estímulo, Señor. Estamos viviendo momentos difíciles, momentos de prueba, de tribulación, de aflicción. Pero Señor, qué bueno que no estamos solos, qué bueno que tú estás con nosotros, qué bueno que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro castillo, nuestra roca en la que podemos estar firmes. Así que ahora háblanos al corazón. Gracias, Rey Jesús, por esta bendita palabra. En tu nombre te damos gracias y te lo pedimos, Señor. Llévate la gloria por lo que vas a hacer en nosotros a través de ella. Amén, Señor. Amén. No se pueden medir los tiempos por las circunstancias. El momento presente es transitorio y no siempre augura lo que está por venir. A veces los momentos más trágicos y dolorosos son solo preámbulos a grandes y futuras bendiciones. Si tú quieres un ejemplo clásico de esto, mira una mujer cuando está a punto de dar a luz. En ese momento de parto está sufriendo dolores intensos. Está sintiendo que la vida casi se le va de las manos. Y sin embargo, luego que da a luz, el gozo, la alegría, el comienzo de una jornada maravillosa para ella y para su hijo. Eso no se veía en el parto, porque en el parto solo nos arropaba la angustia. Recuerdo cuando mi esposa dio a luz en 2 ocasiones, tenemos 2 hijos. Ella también pasó por esos momentos intensos. Había momentos donde ella me decía, dame la mano. Y yo estaba con ella a su lado, y ella me agarraba los dedos y me los apretaba, me los dejaba engarrotados. Esos momentos eran transitorios, eran pasajeros. Pero luego la alegría de tener a nuestros hijos, ¿no es cierto? Mira esto, estamos viviendo en la época del COVID-19, son circunstancias aciagas, son circunstancias adversas, estamos luchando y moviéndonos entre circunstancias que constantemente quieren llenarnos de temor, de pavor, estamos sufriendo circunstancias trágicas, a veces la pérdida de seres amados, pero esto es temporal y esto es solo un preámbulo
a una nueva era que Dios va a abrir, y en las próximas décadas vamos a ver a Dios haciendo grandes señales, prodigios, milagros, extendiendo su reino, su iglesia y alcanzando millones de almas en el mundo entero. Y todo esto ha sido algo temporal, como un pasadizo, como un túnel oscuro, pero que va a dar a luz algo más brillante, más hermoso, más glorificado. Por eso nosotros tenemos que entender que las circunstancias no siempre reflejan el propósito eterno de Dios en los tiempos. A veces miramos ambas y las comparamos, lo que está sucediendo en el momento que vivimos y lo que está sucediendo en la eternidad, y no se compaginan. Pero debemos recordar que la eternidad es lo que determina lo que va a suceder sobre el tiempo. Pienso en un día en especial, pienso en el día en que el amado Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el agente creador de todo lo que existe, se acercó al trono de su Padre para despedirse. Me imagino que en ese momento el Padre le dio palabras de ánimo, de estímulo, y después de darle la espalda comenzó a caminar, me imagino yo, aquel largo, interminable corredor hacia el portal de los tiempos. Me imagino que había miríadas de ángeles que lo contemplaban, todos con asombro, atónitos a que el Creador eterno, el Hijo del Dios viviente, la segunda persona de la Trinidad, estuviera dispuesto a abandonar esa riqueza celestial y empobrecerse y venir a este mundo. Sin duda que ellos se decían, oh, cuánto Él ama a la humanidad, cuánto ama a los hijos de los hombres. Pero allí llegó Jesús al portal de los tiempos y desapareció, dejando al cielo atónito y consternado. Pero sin embargo, aquí en la tierra, una joven adolescente estaba todavía mesmerizada, asombrada por las palabras de aquella aparición, aquel arcángel que de la nada había venido a ella y le había dicho que ella era la favorecida, la escogida de Dios, y que sobre ella vendría la sombra del Altísimo, y que sin haber conocido hombre quedaría embarazada, y de ella nacería el Salvador del mundo. Sin poder entender todos los detalles, sin entender la gloria de ese acontecimiento, esta joven solo estaba afligida. ¿Cómo le explicaría a su prometido que estaba embarazada sin haber estado con hombre? ¿Qué diría la familia? ¿Qué diría el pueblo? Todas esas circunstancias extraordinarias, conflictivas y dolorosas, pero que también darían a luz algo mucho más glorioso. El Salvador, el Dios eterno, había tomado la forma de siervo y estaría entre nosotros. La Biblia es el libro donde se bifurcan, se intersectan los tiempos de Dios y las circunstancias nuestras. Constantemente tú ves en sus páginas la vida de seres humanos tal y como nosotros, que son comunes, ordinarios, gente realmente como nosotros, y de pronto en sus circunstancias enfrentan grandes problemas, grandes desafíos, grandes adversidades, pero en ellos también se bifurcan, se conectan los propósitos eternos de Dios. Eso es lo que ha pasado en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, Lucas, el autor, años después de estos acontecimientos, describe 30 años de la historia incipiente de esta eclesía, de esta iglesia que Dios ha formado desde el día de Pentecostés hasta el presente. Y en esos 30 años él bifurca esas dos, interconecta esas dos realidades, las circunstancias que ellos vivieron y los propósitos eternos de Dios que se forjaban en ellos. Y aquí él escogió intencionalmente los protagonistas, los caracteres que a lo largo de esos 30 años de la historia de la iglesia jugaron un papel importante. Algunos pensaríamos que el papel fue tan pequeño y duró tan poco tiempo para ser insignificante, pero en los propósitos eternos de Dios era una pieza indispensable del gran rompecabezas que Dios estaba forjando. Y aquí vemos, es una de esas vidas, la vida de Esteban. Esteban lo encontramos sirviendo las mesas. Cuando la iglesia del Señor había crecido y se necesitaba personas que atendieran las necesidades de las viudas griegas, habían escogido a 7 varones y la mirada de todos cayó entre ellos en Esteban. Esteban era un hombre de fe, era un hombre lleno de sabiduría, era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo y lo escogieron para que sirviera mesas. Pero él fue fiel en lo poco y luego Dios expande su ministerio. Y ahora lo encontramos en el capítulo 6, un hombre lleno de gracia y de poder,
haciendo prodigios, grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mira lo que Dios ha hecho, Dios lo ha promovido. Y es su testimonio lo que ha impactado la comunidad que les rodea. Es su vida de integridad, pero también sus palabras y los hechos que él hace. El Espíritu de Dios los hace a través de él. Y ahora Esteban, mira lo que está sucediendo. Él está testificando en sinagogas y algunos judíos han tratado de disputar con él y no han podido vencerle porque él tiene una sabiduría superior. Es la sabiduría que le da el Espíritu Santo. Y aunque quizás no tiene toda la educación de algunos de estos eruditos judíos, no pueden disputar con él. Así que ellos deciden, como malos perdedores, vengarse, destruirlo, y conspiran y contratan falsos testigos que testifiquen mentiras en contra de él, y así lo presentan ante el Sanedrín, ante el concilio judío, y allí lo van a enjuiciar. Y en el capítulo 7 lo que tú ves es su discurso, su defensa ante estas acusaciones. Pero lo que tú vas a ver si sigues leyendo el capítulo 7 es que Esteban va a tornar las cosas, él va a virar las mesas, como decimos. Y en vez de ser el acusado, él se va a convertir en el fiscal. Y como una conciencia, él va a dictar a estos hombres su error y su pecado. Y los va a confrontar con la verdad. Y en cierta medida, el Dios Todopoderoso va a enfrentarlos a ellos y ellos van a proveer la evidencia que un día delante del trono de la presencia del Dios verdadero será la evidencia que será usada en su contra y que le llevará en el camino de la perdición. Pero cuando él presenta su testimonio, la manera en que él lo hace es que Esteban presenta una narrativa de las circunstancias que cada uno de los hombres de Dios vivieron y las mujeres, las grandes mujeres de Dios vivieron, pero a la misma vez como el Dios de la eternidad iba hilvanando su narrativa, engarzándolos y levantándolos a ellos para formar parte de su quehacer. Y ahí vas a ver tres elementos que él va a desarrollar. Y esos son los tres elementos que se ven en la vida de los tres grandes hombres de Dios que él va a mencionar: Abraham, José el patriarca y luego Moisés. Pero también serán ciertos de su vida propia, de la misma vida de Jesús y de la vida tuya y la vida mía si estamos en Cristo Jesús. Y esos tres elementos son sencillos. El primero es que los hijos de Dios, las hijas de Dios somos llamados. El llamado de Dios viene a nosotros. Dios llama a sus siervos. Y él va a tocar la vida de Abraham en el siguiente capítulo y va a decir cómo Abraham, cuando estaba en Ur de los Caldeos, antes de venir a la tierra prometida, Dios se le presentó y lo llamó. La Biblia no presenta los detalles de esta escena. Sabemos que el libro de Hebreos también hace referencia al hecho de que estando en Ur, Dios se le presentó y le dijo a Abraham posiblemente lo que le dijo la segunda vez: deja tu parentela, deja tu casa, ven y ve al lugar que yo te mostraré y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y él sigue dándole promesas y bendiciones, pero aparentemente la primera vez él no había escuchado. Pero Dios persistente lo va a llamar otra vez, y en el capítulo 12 de Génesis vemos que entonces Abraham finalmente, después de haberse detenido en Harán, el último bastión de la civilización antes de cruzar el desierto del Negev, allí en Harán, que significa precisamente dilación, él va a estar allí hasta que entierra a su padre. Pero luego él obedece a Dios y él responde a su llamado. Más adelante, Esteban va a hablar del llamado de José. Como siendo un jovencito, Dios le daba visiones y sueños y le mostraba el futuro de lo que él quería hacer a través de él. Evidentemente, él aceptaba ese llamado, compartía a sus padres, pero ellos no entendían lo que él les quería decir. Y con envidia y con celo, ellos pensaban que él solamente trataba de exaltarse a sí mismo y no entendían que era Dios el que le estaba hablando. Pero Dios llamó a José también. No solamente eso, dice más adelante Esteban que Dios llamó a Moisés. Y vemos a Moisés cuando Dios lo llama para que fuese el libertador del pueblo egipcio. Pero Moisés se adelanta y él tiene impaciencia y a través de las circunstancias él quiere mordiar su llamado y no se da cuenta que tenía que esperar el tiempo de Dios. Y el resultado es un fracaso. Él termina siendo un homicida, tiene que escapar. Pero como el llamamiento de Dios es irrevocable,
Dios volverá a reactivar su llamado 40 años después. Y en el tiempo perfecto de Dios lo traerá otra vez. Y entonces cumplirá el llamado que él tenía para Moisés. Hubo un tiempo en que Dios llamó a Esteban y le dijo que le sirviera, y él le entregó su corazón a Cristo y recibió su llamado, porque el llamado nuestro es eterno. Tú y yo siempre pensamos en el llamado en términos de nuestras circunstancias. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Cómo puedo servir al Señor? Pero tú y yo tenemos que entender que el llamado nuestro nació en el corazón del gran Olam, el Dios eterno. Si tú pudieras mirar por un instante en la mirada de Jesús y pudieras perderte en esos ojos, tú verías no solamente su gran amor que tiene por ti, pero si tú pudieras mirar, verías que el Señor Jesucristo viene desde mucho tiempo atrás. Él es el eterno y gran yo soy. Tú verías los siglos y las edades a través de sus ojos. Tú podrías ver en esa mirada la creación del universo. Si Dios pudiera darte un vistazo de la historia, entonces tú te darías cuenta que Él te ha llamado desde mucho antes que ahora. Pablo lo hace notorio en el libro de los Efesios cuando él dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Porque el eterno y gran yo soy nos llamó a nosotros. Tú y yo pensamos que todo lo que nosotros hacemos es importante aquí ahora, y lo es. Pero tú tienes que entender que esta vida es efímera y breve. Y lo que nosotros hacemos aquí es solo un preámbulo para el servicio que nosotros estaremos involucrados por la eternidad. Muchos piensan que el cielo es un lugar de retiro, como una Florida espiritual. En Estados Unidos, la Florida es el lugar donde usualmente en el pasado la gente pensaba en retirarse. Pero sabes, el cielo no es un lugar de retiro. El cielo es un lugar de intensa actividad. Es un lugar de aprendizaje. Es un lugar maravilloso donde tú y yo estaremos siendo entrenados y capacitados continuamente también para prepararnos para cumplir nuestro llamado eterno. Tú y yo vamos a vivir en Jesucristo miles de millones de años. Lo que vivamos en esta tierra es pasajero, pero lo que vivimos en Jesucristo es eterno. Nota que no solamente somos llamados, el segundo aspecto es que y este siervo Esteban va a explicarlo en este relato, nosotros también fuimos y somos rechazados. Si bien es cierto que los propósitos eternos de Dios se reflejan en nosotros y llegamos a este mundo prellamados para cumplir el llamado que Dios tiene para nuestras vidas, encontramos un mundo lleno de pecado, marchitado por la maldad y contaminado por los efectos del mal. Y es en este mundo donde muchas veces pareciera que no somos apreciados, sino rechazados. Nosotros miramos a Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, el heredero de la tierra prometida. Y sin embargo miramos las circunstancias de su vida y no lo reflejaban. Él caminó y transitó por Palestina, por el Canaán, como si fuera un peregrino, como si fuera un deambulante. Él nunca llegó a poseer nada de esa tierra que Dios le había prometido, excepto aquella cueva que compró con plata y que sería la tumba de su esposa, Lea, y del mismo y de alguno de los patriarcas. Después de eso, Abraham no llegó a ser poseedor de nada. El mundo lo miraba con desprecio, lo miraba con rechazo. Pareciera que no era el gran amigo de Dios. Pero no te equivoques, las circunstancias son temporales, pero los tiempos de Dios son eternos. En ese tiempo Dios lo preparó y él fijó su mirada en la ciudad eterna a la cual Dios le había llamado. Y por eso hoy día, si tú pudieras ver a Abraham, lo verías coronado de favores, de misericordias, el gran padre de la fe. Lo mismo pasó con José, fue rechazado. Sus propios hermanos le vendieron, ¿te acuerdas? Lo vendieron al tráfico humano. Y sin embargo, a través de todo lo que él sufriría, todas las cosas que él pasaría, siendo temporales, llegó el día en que Dios lo exaltó, Dios lo glorificó y lo puso al frente de la nación de Egipto como primer ministro. Lo mismo podríamos decir de Moisés. Dios lo usó poderosamente, él sacó al pueblo de Israel con poder, ¿no es cierto? Y sin embargo después, en el transitar en el desierto, ¿cuántas veces el pueblo mismo quiso rechazarlo? Quisieron apedrearlo en algunas ocasiones. Pero a pesar de todo eso, el llamado de Dios era eterno y Dios lo sostuvo y lo afirmó.
Tú y yo estamos viviendo momentos difíciles y miramos lo que estamos viviendo en esta época del COVID-19 y nosotros decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? Y lo que tú y yo tenemos que entender es que Dios no está desperdiciando nada, que aún tus sufrimientos son usados por Dios para exaltar su nombre, que nosotros podemos llevar nuestros sufrimientos al Dios Todopoderoso como una ofrenda y presentárselos y decirle, estamos completando los padecimientos de nuestro Señor. Y Dios honrará nuestra fe y nos sacará de este oscuro pasadizo que es temporal para llevarnos a lo que Él tiene preparado para nosotros. Mi tercer punto y punto final es que no solamente somos llamados y somos rechazados muchas veces y enfrentamos adversidad en este mundo, pero nota también que un día somos glorificados. El día llegó en que Abraham fue glorificado. El día llegó en que el mismo José fue glorificado y llegó a ser el príncipe de Egipto, por decirlo así, el primer ministro de Egipto, solo debajo en autoridad del faraón. Dios lo exaltó. Abraham fue exaltado, Moisés fue exaltado. Siglos después, 2000 años después, lo veríamos en aquel monte con el Cristo transfigurado, dándole palabras de aliento y de fortaleza, todavía sirviendo en su llamado eterno, y ahora al mismo Dios que lo había creado. Por eso tú y yo no debemos desesperarnos. Esteban pasaría momentos difíciles. Él estaba siendo enjuiciado, él sería eventualmente asesinado, ejecutado. Pero mira, en medio de todo eso, Dios lo glorificaría y sus últimos momentos serían un momento de triunfo, donde él vería a Cristo sentado a su diestra con toda autoridad y poder. Eso hace Dios porque Dios nos ama, porque Dios nos fortalece, porque Él es nuestra esperanza y nuestra fortaleza. Por eso el apóstol Pablo siempre nos recordaba que no miráramos nuestras circunstancias como algo que iba a durar mucho tiempo. Él nos dice que lo miráramos como algo transitorio, como algo temporal, no como algo permanente. Escribiéndole a los romanos, él le dice en el capítulo 8, verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en 1 Corintios les dice, por tanto no desmayamos antes, aunque en este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nota que Esteban sería sustentado y fortalecido. Él tendría una visión gloriosa del Cristo resucitado y partiría de este lugar como un triunfador. Él llegaría a los cielos y recibiría los vítores y la celebración de ángeles y de los redimidos de Dios que se habían anticipado. Él sería recibido como un campeón, tendría una gran celebración, gran recibimiento, una gran recepción, porque Dios lo amaba y porque él había permanecido fiel. Nuestro deseo y oración es que un día de ti y de mí se diga lo mismo. O pasamos el coronavirus, pasamos a la siguiente etapa, y sea que partamos con el Señor o estemos aquí, queremos saber y queremos tener la convicción de que estamos en el corazón de la voluntad del Dios que nos ama, porque Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que está haciendo en nosotros. Por lo que falta de este tiempo, podemos tener la seguridad de Deuteronomio 31:3. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Así que, amados, tú estás escribiendo, tu vida está forjando y contribuyendo a esta narrativa de Dios en la vida de todos sus hijos. Nuestras obras no pasan desapercibidas por el Dios que nos ama y Él está con nosotros como poderoso gigante. Así que encontremos nuevas fuerzas, redimamos el tiempo, pero también vivamos en la esperanza. No fijes tu mirada en lo que está pasando sencillamente. No te dejes abrumar por las malas noticias. Si pones tus ojos en la tormenta, te vas a hundir como Pedro en el mar de Galilea.
Si sigues mirando el aumento del COVID o dónde está o qué está pasando, las malas noticias del desempleo, o si miras todo lo que se está generando, sencillamente vas a caer presa del desánimo, de la depresión, de la desesperanza. Sabemos que todo eso está pasando, pero tenemos promesas de un Dios que no puede mentir. Un Dios que nos ha dado un pacto que no puede quebrantar. Un Dios que nos ha dicho: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y luego, dándote seguridad, te dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No hay obstáculo, no hay desafío, no hay demonio, no hay enemigo que pueda robarnos de la fidelidad de Dios, porque Él es el Todopoderoso y Él ha dicho que estará con nosotros. Así que ten ánimo, recibe fuerzas y sigamos caminando con el Señor. Vamos a orar. Padre amado, qué precioso es poder estar en tu presencia y saber de que nunca somos abandonados, nunca somos dejados, tú siempre estás con nosotros. Así que nos acercamos confiadamente a ese trono de gracia para pecadores como nosotros. Y abrimos nuestros corazones y te decimos: Señor, bendícenos. Tú que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Ahora derrama tu favor y tu bendición sobre nuestras vidas. Danos aguante, danos persistencia, danos perseverancia. Ayúdanos a ser constantes, Señor. Ayúdanos a no escuchar, Señor, las palabras del enemigo. Ayúdanos a levantar el escudo de la fe para apagar esos dardos de incertidumbre, de temor, de incredulidad. Y ayúdanos a ampararnos en las promesas eternas que tú nos has dado. Porque, Señor, estamos viviendo para tu gloria. Y lo que suframos o lo que padezcamos, Señor, tenemos la certeza de que tú los recibirás como una ofrenda. Y que aún nuestros dolores, Señor, y nuestras lágrimas serán perlas para la corona que tú nos has prometido. Así que, Padre, encontramos fortaleza y valor en ti. Y nos fortalecemos en ti en el poder de tu fuerza. Y, Señor, te pedimos solo que nos des paz y que nos empoderes para seguir viviendo agarrados de tu palabra y de tu poder. Porque Cristo está con nosotros todos los días. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Esto sé que Dios está por mí. Y en el día que temo, yo en ti confío. Amparo y fortaleza nuestra. Bendice a mis hermanos, Señor. Provéele para sus necesidades. Abre puertas de bendición. Oh, Señor, tú eres fiel. Tú eres Jehová Jireh. Y gracias, porque nada de lo que está pasando puede afectar o impactar el amor que tú nos tienes. En ti descansamos y en tu precioso amor en Jesucristo. Señor, mira a los que están escuchando. Si hay alguien que me escucha que todavía no le ha entregado su corazón a Jesucristo, Espíritu de Dios, permite que ahora sea el momento y que Él pueda venir a ti tal y como es y sencillamente decirte: Dios mío, ten misericordia de mí. Yo creo que Jesucristo resucitó entre los muertos y está sentado, como dice la Biblia, a la diestra del Padre. Y yo creo que Él es mi Salvador. Y recíbelo. Porque si crees en tu corazón que Cristo resucitó de entre los muertos y pones tu esperanza en Él, serás salvo. Así que, Padre, recibe esta vida que te está entregando a ti en este momento. Tú ves su corazón y empodérala para que camine a tu lado. Y gracias por tu fidelidad, Padre. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Y te envío con la bendición del Padre que te ama. Jehová te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga, amado hermano, hermana, amados amigos. Bendiciones. No, sin dolor no hay ganador. Todo cuesta un valor por el cual hay que luchar
a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar.